De la modificación de las circunstancias y de la actividad humana solo puede concebirse y entenderse racionalmente como práctica revolucionaria. Numeral 3, tesis sobre Feuerbach, 1845, Karl Marx. Y efectivamente es así. El libro nos pone frente a una realidad constante, permanente, incluso valga la contradicción intrínseca de la afirmación de la historia presente, y nos pone frente a procesos revolucionarios que se desencadenaron a nivel regional. Y parto de dos frases que me dieron hasta escalofrío, ¿no? En el sentido más académico, racional, si es que uno pretende, por lo menos modestamente, ser académico racional, ¿no? Y que rompió un poco el esquema extremadamente racional que muchas veces tengo y me llevó hacia la pasión. Y la primera afirmación es la siguiente, que golpea bastante: la independencia y la emancipación de los pueblos de nuestra América serán integrales o no lo serán. Wow, wow. Parece que está en presencia de Hegel, no va a ir a entender. Y la segunda, que considero más fuerte que la primera y que va a ser el punto de reflexión a partir del numeral 3 de tesis sobre Feuerbach, dice simplemente así en la página 48 hasta nuestro punto. Wow. La historia se proyecta, es, no fue, es deber ser, es ser y al mismo tiempo ser. Wow. Y no se dice, uff, no. Yo no tendría la genialidad de esta frase. Se salve. Y a partir de esta frase, convengamos al menos como hipótesis de que es bastante fuerte, entiendo de que es el nudo de toda la obra, o sea, la línea que atraviesa toda la obra y que define incluso el contenido mismo de la obra a partir de esta simple frase. Lógicamente teniendo en cuenta de que el juicio de valor que yo puedo emitir siempre tendrá un alto grado de subjetividad, así es, ¿verdad? No existe la ciencia abstracta, ni el derecho es neutro, ¿verdad, mi estimado Descartes? Y sobre todo, al referirse a la lucha por la emancipación que se prolonga hasta nuestros días, entre victorias, tragedias, farsas y la historia que se repite la primera vez como farsa y como tragedia y la segunda como farsa, ¿no? 18 lugares, prólogo de Hegel. Y efectivamente la autora procede en un rigor que es admirable a ponernos frente al imbricamiento de esa historia que se traduce en la confrontación de fuerzas en el campo de juego y de la confrontación de paradigmas muy simples: o independencia o subordinación. Esa, digamos, la tarea fundamental que se plantearon desde Félix Mugao, que tuvo el privilegio de participar en esta gran obra emancipadora. Y por otro lado también, cuando habla de esta inspiración más personal, ¿no?, interpelante, se diría que la autora nos pone también frente a, no sé si te va a gustar o no, pero es brillante, ¿no?, a pesar de que es censurado, nos pone frente a el aún de Martin Heidegger, ¿no? Y no deja de impresionar
esta simple frase: la historia es aún, no termina, es. No, eso no fue, es. Con todas las contradicciones aparentes que se pueda tener frente a la disciplina oficial. Y no es menos cierto, porque la autora imbrica todo esto con un parafraseo que por lo menos a mí me da hasta este momento escalofríos, en el buen sentido, cuando hace aparecer a Hugo Chávez parafraseando a García Márquez, 100 años de soledad, y retomando del pesimismo y del fin de la historia, ese pesimismo intrínseco que expresa García Márquez, para revertir eso y plantearse: no, los 100 años de soledad no existen, la historia se prolonga y tenemos el privilegio que la historia nos dio 200 años más para seguir luchando por la independencia. Noviembre de 2011, creo, cuando se crea CELAC. Por otro lado, y esta es más una interrogante, ¿será que la autora quiere sugerirnos con este nudo que atraviesa su obra, de que efectivamente estamos ante una especie de despliegue del espíritu absoluto hegeliano que se encarnaría en momentos distintos como tesis, como antítesis y como síntesis, como si la historia volviera a encarnarse en ese espíritu absoluto en todo este proceso de integración reciente de desafíos a oligarquías y al imperialismo, así como en el siglo XIX algunos desafiaron a través de la conquista del poder del imperio colonial y la dominación colonial europea.